Buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio de conversaciones que tenemos tan bonitos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Este jueves 24 de julio de 2025 tengo el gusto de traer nuevamente a conversar con nosotros a Jimena Costa, politóloga. Esta vez no vamos a tener el gusto de darnos una hora para conversar porque Jimena tiene compromiso y nosotros tenemos una segunda entrevista también para grabar. Jimena, querida, buen día. ¿Cómo está? Querida Maggie, buen día. Agotada como te veo a ti, nos están poniendo en tensión en la recta final rumbo a la elección, ¿no? A ver, faltan 25 días nada más, Jimena. Se van a pasar volando. Pobre, salud. Se Gracias. van a pasar volando. Y las últimas señales que nos han dado desde el Tribunal Supremo Electoral, pero también esta cuestión de la guerra sucia. Claure, que no deja de decir y dejar de hablar, que ahí también quiero que me dé un comentario, Jimena. Nos están complicando más un panorama que ya era complicado y nada sencillo, que tiene que ver con las elecciones del 17 de agosto. Jimena, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Y qué puede suceder? Maggie, voy a despachar el primer tema primero porque el otro me parece más alarmante y preocupante todavía. El, esa disputa entre Claure y Manfred Reyes, Samuel de por medio, nos está mostrando, para empezar, que hay un problema en la oposición. Han perdido, con mucha facilidad, han perdido de vista quién es el adversario. Entonces Samuel le disputa a Tuto, Tuto a Samuel y Manfred quiere disputarle también a Samuel y le hace ojitos a Tuto probablemente para generar algún tipo de alianza, sabiendo que ya el arcismo no le va a dar garantías, ¿no? Yo creo que Manfred Reyes tenía que entrar o entrar porque así se lo han impuesto. Tú sabes que tiene muchos procesos penales, se habla de 4 sentencias ejecutoriadas listas para entregarle y él hace lo que tiene que hacer. Él tiene que participar, partir el voto. Al ver que ya el arcismo no le puede dar garantías, probablemente le hace ojitos a Tuto y se pelea para bajar un poco más a Samuel, siempre mostrándose como un candidato de la oposición. Entonces, eso es un tanto comprensible. Al mismo tiempo, no puedo decirte intromisión, porque Claure también es boliviano y tiene derecho a opinar, sea o no analista, sea empresario, sea ciudadano de a pie. Tiene, digamos, derecho a opinar en el proceso electoral. Pero su intervención, no sé cuánto ayuda a Samuel, probablemente en algunos ámbitos sí, en otros no, pero nos muestra un futuro que tiene algo interesante, que con el cambio de gobierno es muy posible que podamos traer inversión al país. Inversión de gente como Claure, que debe tener interés detrás, toda la inversión siempre tiene un interés detrás, no es pues así, ay, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no ve? Hay intereses detrás, pero todos tienen interés detrás, incluyéndonos. Nosotros tenemos el interés de que traigan recursos externos porque no tenemos recursos para invertir en proyectos ni de pequeña ni de gran magnitud. Entonces, la posibilidad de que se pueda empezar a traer inversión extranjera al país es atractivo. La idea de Potosí de que nunca quieren que se haga nada, entiendo que no acepten que se haga sin consulta, Maggie. Tienen derecho a ser consultados los potosinos como cualquier población del país respecto a decisiones que afectan sus intereses de manera directa, como existe la consulta previa a los pueblos indígenas. Los pueblos de los departamentos tienen derecho a ser consultados, en eso estoy de acuerdo, pero parece que en Potosí nada es suficiente. Desde que tengo memoria, siempre los potosinos se oponen a un proyecto o al otro, o al otro, o al otro, reivindicando sus derechos. Y eso los ha llevado a una situación muy compleja porque no cuentan con inversiones significativas a nombre de cuidar los recursos que tienen Maya. Entonces, también hay un chauvinismo exagerado, muy nacionalista, muy localista,
versus el interés que puede haber desde fuera en hacer inversión en Bolivia. Creo yo que puede esto ayudar a desestancar el 20% de Samuel Tuto para ver que alguno se esté posicionando más adelante. Todos estos últimos días el debate ha sido sobre Samuel y Manfred le ayuda muchísimo. ¿Por qué le ayuda? Porque cada vez que hablas de algún candidato, lo estás ayudando en su posicionamiento a que la gente escuche de él. Entonces, pues en el fondo, con todo el berrinche, Manfred le está dando una mano a Samuel, creo, de manera indirecta y sin voluntad. Esperemos que en las próximas encuestas tengamos un poco más de claridad y sobre todo que hayan logrado pasar el 20% los dos candidatos que encabezan. A mí me da igual cuál, querida Maggie, porque lo importante en este momento es que ambos están evitando que Andrónico entre a la segunda vuelta. Podemos reclamarle a Tuto, reclamarle a Samuel porque no se han unido. Si estuvieran unidos, probablemente ese 40% que tienen sería bastante menor porque las cosas no se suman tan fácil en política y Andrónico estaría probablemente entrando a segunda vuelta. Entonces, hasta aquí las cosas están como creo yo que es lo conveniente. Es probable que si siguen así, los dos entren a segunda vuelta. Por el otro lado, la convocatoria del arcismo a la unidad de los bloques, los diferentes actores del oficialismo o los masistas en sus diferentes versiones, diremos, no ha funcionado. No ha funcionado, Maggie. Andrónico le ha respondido que no y obviamente Evo Morales también. Si le responde sí o no, Eva Kopanen no cuenta porque su intención de voto es prácticamente nula. Pero no ha prosperado. ¿Qué significa? Que el plan de unificar para recuperar el voto, al no funcionar, les da la certidumbre de que pueden perder el poder o de que van a perder el poder. Porque si no logran entrar a segunda vuelta, listo, ya perdieron, aunque tengan una bancada partida, unida, lo que fuese. Y segundo, que si logra Andrónico entrar a segunda vuelta, hasta el manfredismo va a votar por la oposición. De tal manera que más del 60% del voto en este momento está con las oposiciones. Han perdido en segunda vuelta. Entonces lo saben y a mí aquí es donde me entra la preocupación del plan B. Pueden haber varios plan B. Por ejemplo, estoy especulando, Maggie, ¿qué tal si renunciarse? ¿Qué tal si lo acompaña en la renuncia a Choquehuanca? Asume Andrónico. Se arma un lío nacional porque se arma. No me hagas creer que el país va a decir, ay, qué bien, asume un candidato y listo. Se arma lío y entonces el presidente de sucesión dice, para evitar violencia y conflictos se postergan las elecciones. Y las posterga por decirte algo a diciembre. Y en diciembre dicen no se pueden llevar adelante porque el 19 de diciembre se cumple el mandato de los vocales electorales, del Tribunal Supremo y de los tribunales departamentales. Ellos empezaron en funciones el 19 de diciembre de 2019. Entonces, es así de preocupante, pero si eso sucede, los responsables de la crisis política y además creo yo que puede ser muy seria, serían los del MAS. Y creo que es una factura muy cara para pagar y no tienen ya recursos. Entonces lo mejor podría ser un plan B. Estoy especulando, pero me ha preocupado mucho lo que ha sucedido anteayer con el tema de Hassan Teufel. Hasta aquí, Maggie, por lo menos 6 de los 7 vocales responden al oficialismo. No sé si específicamente al arcismo, sí, son varios, y alguno que era evista que se mantiene y alguno que se acomoda al mejor postor. Y queda solamente una de las que fueron propuestas por la oposición el 2019. Entraron sugeridas por la oposición, tú puedes preguntarle a Óscar Ortiz, él ha sido parte de ese proceso. Entraron María Angélica Ruiz, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez. ¿Por qué Nancy Gutiérrez? No eran obviamente nadie cercana ni a la oposición, ni mucho menos. Porque la otra mujer indígena que postulaba, habían solo 2 con nota para poder
o sea, dos mujeres indígenas habilitadas. Una era Nancy Gutiérrez y la otra era el brazo derecho de María Eugenia Choque, la que fue presidente durante el fraude y de la que se sabe tomaba decisiones detrás de Choque. Entonces, por supuesto que alerta general había que evitar que entre esa persona y la alternativa era Nancy Gutiérrez. Se la propuso, entraron las tres y renunciaron María Angélica Ruiz y Rosario Baptista. La segunda, por persecución y acoso político, está refugiada fuera del país. No sé qué es de María Angélica Ruiz, pero por supuesto que sufría gravísimas presiones y fueron sustituidas en el periodo arcista, sin seguir el procedimiento correcto, por Yajaira San Martín, actual presidente, y Nelly Arista. En otras palabras, además se ha puesto un delegado presidencial de manera irregular, sustituyendo a Dina Chuquimia, y Dina Chuquimia fue puesta de manera irregular porque ya no podía ser vocal. Es decir, hay un conjunto de irregularidades. Vargas y Hasenteufel, además de Tahuiche, entraron a sugerencia del MAS el 2019. En otras palabras, Nancy Gutiérrez es la única que fue sugerida por la oposición, pero no puedes decir que sea opositora ni mucho menos. Hay un alineamiento de los distintos vocales del Tribunal Supremo con el oficialismo, no sé si por voluntad propia, por compromiso o por exceso de presión desde el Ejecutivo. Eso hay que decirlo también. Y por el otro lado, todos los tribunales departamentales electorales, con excepción de Santa Cruz, son azules. Fueron designados en la Cámara de Diputados en diciembre de 2019 bajo una especie de condicionamiento que ponían los que se quedaron, los masistas que no huyeron del país ni se refugiaron, y ellos pedían que se nombren nuevos vocales departamentales. Y tenían 2/3 Magui. Punto. ¿Qué más te puedo decir? Entonces, el único departamento donde la Asamblea Departamental envió una terna que era más seleccionada por mérito que por afinidad política fue Santa Cruz. Dentro de ella, por supuesto, también hay azules. En otras palabras, es más preocupante los tribunales departamentales porque responden al MAS y son ellos los que hacen el cómputo. No se olviden, el cómputo se hace en los tribunales departamentales y el informe pasa al Tribunal Supremo Electoral para ser validado. Entonces, tenemos una situación tremendamente precaria y peligrosa como ciudadanos frente a la actuación del Tribunal Electoral. Primero lo iban a habilitar Evo, luego lo inhabilitan, lo han habilitado a Manfred sin que cumpla el periodo de residencia en el país, han habilitado a Pambol cuando debían quitarle la sigla el 2020, etcétera. Hay una cantidad, han ampliado 7 veces el periodo para que se habilite. A Morena, lo que han hecho con Dun también, o sea, todo. Confusión total. Nos muestra que no es un tribunal que está actuando, primero, en buen conocimiento del tema electoral y segundo, en base a las normas. Por eso, que Hasenteufel renuncie, que ya era demasiado irregular, que se quede la presidencia en vacancia y él se mantenga como vicepresidente y luego presidente en ejercicio, eso ya era absolutamente irregular. Nos está mostrando que la pugna interna, seguramente sospecho, entre Vargas, Tahuichi, Ávila, que es el delegado, tal vez hasta Nancy Gutiérrez, y ahora está Yajaira San Martín, que es una de las que sustituyó a las que fueron designadas el 2019 y sabían del tema electoral, a diferencia de las nuevas, al parecer. Están actuando en base a intereses, Maggie. Entonces, vuelvo a mi especulación. ¿Qué te parece si, como sabe el MAS que va a perder, porque no puede ganar en primera vuelta por ningún lado, y también va a perder en segunda vuelta porque al unificarse el voto de la oposición es bastante mayor que el voto del masismo, decidan hacer caer la elección, como solicitando a algunos de sus cuadros del Tribunal Electoral que renuncien? Basta que renuncien 4 ciudadanos para que se quede sin quórum la sala plena y no se puedan llevar adelante elecciones. Entonces esto es muy peligroso.
Me imagino que los vocales, sean del lado que sean, deben estar bajo muchísima presión, sean evistas, sean narcisistas, traten de ser independientes o no, tendrán intereses personales en medio, hay denuncias de corrupción en medio, deben tener enorme presión de aquellos que los pusieron en el cargo para que respondan al interés del oficialismo. Ninguno de ellos, a estas alturas, actúa de manera independiente y Mm. preservando el interés nacional. Claro, estoy pensando en todo lo que has dicho ahorita, que eso solamente viene a ratificar motivos que teníamos para dudar mucho, para preocuparnos por el proceso electoral. Y aquí voy a machacar con lo mismo de siempre, ¿no? Este panorama que has pintado simplemente nos hace recuerdo de que había un problema central en este proceso electoral y es que estábamos yendo a unas elecciones con el mismo tribunal, de la forma que ella actuó, con el mismo padrón, y los partidos de gobierno, es que la tengo presente a Jimena tocando en el tema, me acuerdo, Jimena diciendo, este es el tema central, los partidos políticos no se están preocupando por el padrón, por el tribunal. Bueno, desespera ver que estamos en estas condiciones, porque uno dice, bueno, ¿de qué sirve la campaña, la plata, la difusión, si no tenés asegurado quién es el que va a administrar el proceso electoral? Claro. El riesgo de que se suspenda existe, no es una fantasía. Es una hipótesis, es Sí, verdad, pero existe. es- existe absolutamente, Maggie, por diversas razones, pero la razón más importante es porque, y lo ha dicho Gustavo Pedraza en varias oportunidades, lo he dicho yo también, el MAS no se va a ir fácil del poder. Ujú. El MAS no va a decir, ay, ya, qué pena, ni modo, hemos perdido, hay que actuar deportivamente y le pasamos el bando presidencial al que venga. No es así. No es tan sencillo, no solo porque les pueda gustar el poder y sus privilegios y tener chofer y avión. No, eso es una parte. La otra parte es que hay demasiados asuntos que esconder y que cubrir, negocios turbios, actos de corrupción, contratos truchos, coimas, cuentas, desaparición de fondos, mal uso de fondos. Hay una cantidad de delitos de función pública que se pueden luego procesar, que ellos necesitan permanecer en el poder para que no se destape la caja de Pandora. Esa es la situación. No es un tema el proceso de cambio, eso, ¿sabes qué? No le crees a nadie. El tema es cómo hacemos para que cuando salgamos no acabemos todos presos. Porque unos porque cometieron un delito y otros porque miraron al costado y lo dejaron pasar. Porque no te voy a decir que creo que todos son unos corruptos en el MAS, no, no es verdad, pero estoy segura de que si algún ministro se entera que hay irregularidades en alguna cartera, no sale y lo denuncia a su Ni colega idea. porque sabe que el costo es terrible, ¿no ve? Entonces ha habido mucha gente que por callarse acaba siendo cómplice o encubridor. De tal manera que por evitar perder sus privilegios y que se los procese y sancione, van a hacer lo posible, lo indecible, lo que sea necesario para permanecer en el poder. Pero eso no es fácil, Maggie. No es decir, ay, van a hacer fraude y ya, nos han ganado. No es así. El pueblo boliviano ya está alerta, ya existe el know-how del 2019, ya sabes que tienes que hacer control electoral, que hay que mirar en la mesa, que si el trepo direpre funciona o no, a ver si no funciona, se corta y se va a armar un desqueque nacional. La gente está alerta. Entonces, hacer una manipulación en una situación de confusión como el 2019 era muchísimo más fácil que hacer un fraude en una situación de incertidumbre como esta, en la que todo el país está atento, con los ojos abiertos y pendiente a lo que pasa, donde ya sabemos que pueden hacer fraude y que no cambió el padrón, no cambiaron las normas, no cambió la cartografía. Mira, las condiciones están dadas, pero saben que el costo político puede ser
peor que el del 2019. No simplemente renunciar o huir del país, sino que la gente, en lugar de que vaya a resguardar la Plaza Murillo, como sucedió en La Paz, habían ciudadanos vecinos en las 8 calles de entrada cuidando la Plaza Murillo. Yo lo he vivido. Yo creo que ahora la gente no iría a cuidar la plaza, entraría hasta el Palacio del Pueblo, allá abajo, al de arriba, al Parlamento, de un lado o del otro, para castigarlos. Entonces es muy grave que lleven adelante cualquiera de las acciones que deben tener ganas de hacer. Si quieren ponerlo Andrónico de presidente por la sucesión constitucional, aunque no deben confiar mucho en él, ni Evo ni Arce, y él no debe confiar en Evo y Arce, y encima ahora carga con Patsy, gravísima la situación de ese joven. ¿Tú Él ha crees que dicho que es muy difícil estar en el lugar en el que está. Ah, sí, me da, me da un poco de así, de De pobrecito. penita. Ay, sí, debe ser muy difícil. Pero bueno, el asunto es que llegar a suceder eso, y no es que se van a unificar fácilmente todos por quedarse en el poder y olvidemos todas nuestras rencillas del pasado. No es tan simple. Entonces la tienen tremendamente complicada y aún lograran hacerse del poder vía golpe, vía sucesión constitucional pactada o vía postergación de elecciones con control y manipulación al estilo de Maduro, en cualquiera de los escenarios, el pueblo boliviano no lo va a permitir, estimada Maggie. No es que salen unos cuantos a las calles, los meten presos y las madres salen a llorar. En Bolivia es diferente, es una sociedad politizada. Todos salen a las calles y más bien puede haber una violencia incontrolable que no va a poder resolver el nuevo gobierno con aparatos represivos. Entonces, los únicos que van a poder poner un orden en la economía, en la política y generar un grado de esperanza son los que lleguen al gobierno por el voto popular de manera limpia, aunque sea con mucho, con bajo, con poco porcentaje. Y ahí están Samuel y Tuto. Van a tener opción de conseguir recursos extranjeros. ¿Por qué? Porque ya no son el MAS. Van a tener opción de conversar no digo recursos extranjeros en términos de deuda, Maggie, Ujú. digo de inversión extranjera en nuestro país. Van a poder corregir una cantidad impresionante de cosas que el MAS mantiene para tener la pancarta de socialismo detrás. La única salida ahorita son las elecciones en las cuales el MAS pierda. Y ese es el escenario probable en este momento. Sea Samuel, sea Tuto, con apoyo de Manfred, Rodrigo, Aracena, lo que sea. Al otro lado, Andrónico, más Eva, más Castillo, y más Johnny Fernández, más ponle, suman 15%. Esa es la situación real en este momento. Me dices, todo el voto indeciso se va ahí. No es cierto. No sucede tal cosa. Ese voto puede irse en una mayoría al MAS. Hay un 32%, 20% se puede ir al MAS. Van a tener 35%. Con eso no ganan la elección. Y el otro 15% se divide entre el Tuto y el Samuel. Ya, tienen 25 cada uno. O 26 uno y 24 otro. Van a la segunda vuelta y el MAS pierde porque todo el voto se va a concentrar en la oposición. El país ya ha comprendido que el movimiento al socialismo es ir a la quiebra, a la ruina, al hambre, y que necesitamos cambiar de gobierno. Evo Claro, Morales sí, ganó, sí. No, que perdón, digo, la paradoja es esa, ¿no? Este diagnóstico ya fue hecho con cuánto tiempo de ay anticipación. sí, sí. Y Y sabes qué, parece que vos lo ves a los actores políticos y parece, remarco, estoy cansada de repetir lo mismo, que han nacido el año pasado, sí, por la forma en cómo actúan, sí, ¿no? El nivel de es la campaña, la forma en cómo se han golpeado, más bien ahora que me parece que un poquito han bajado las aguas por ahí, pero la pelea entre Tuto y Samuel ha sido absurda, ridícula, ¿no? ridícula, sí. El otro dato que da, sí, el tema de Claure a mí me provoca ruido, no porque un boliviano no tenga derecho a hablar, sino por la forma en cómo habla también, ¿no?
Ayer cuando veía la respuesta que le daba él a Manfred, dije, por Dios, qué nivel el que tenemos ahorita de políticos, empresarios, empresarios políticos, o solo empresarios, o solo políticos. Mucha prepotencia, más allá de que pueda tener razón de enojarse, no sé, pero el nivel, estoy hablando de Sí, Claure, pero puedo sacar aquí 500 nombres, ¿no? sí, por favor. El otro tema que decías vos, que sí, Gustavo lo ha traído más de una vez, es este escenario de violencia. No que uno quiera que así suceda, pero todo indica que va a ser así por la realidad. Esperar este escenario de segunda vuelta en una coyuntura como la que vos estás presentando, ¿no es una situación de altísimo riesgo, Jimena? ¿O no? ¿Por qué, Maggie? Porque si la segunda vuelta posiciona claramente como ganador a alguien de las oposiciones, te firmo que gran parte de la gente que el masismo moviliza va a dejar de hacerlo. Porque a la gente, a toda la gente, incluyendo a la del trópico de Cochabamba, lo que le interesa es prosperar y ser feliz. No le interesa estar arriesgando la vida en las carreteras, en las ciudades, poniendo bombitas. Hay un grupo de gente que podrá gustarle eso, hay grupos de vándalos que participan de grupos de choque, hay gente en las cárceles que no solamente está ahí por los problemas de la justicia, sino porque ha cometido reales y crímenes y delitos. Hay gente que puede hacerlo, pero no es la mayoría. La mayoría del pueblo boliviano quiere vivir en paz y prosperar y desarrollar y avanzar y que su familia también sea feliz. Entonces creo que si hay la certidumbre de que el MAS ya salió, ya perdió, que no es que haya un voto oculto, que me da miedo que el voto oculto luego se traduzca en fraude. Digan, ahí está pues, era el voto Exacto. del MAS y lo que ha pasado es que Castillo de 3 aparece con 35 porque el voto oculto era del MAS. Me Pero da ¿no te temor. parece, sí, no te parece algo también raro el hecho, sí, David, gracias, el hecho de que esté prácticamente abandonado de la manito del presidente del Castillo? Es una Sí, campaña que no suena, con todos los recursos que sí. tiene el gobierno, que echa mano y eso no nos queda la menor duda, pero es como si no fuera Sí. candidato del MAS. Yo digo, está huerfanito, y además que también me genera un poco de así, de, ay, qué pena, porque va a todas partes, a diferencia del otro que se habla y mete la pata, Castillo Ah, viene, terrible. está presente en todas partes, por lo menos tiene ese mérito. Tengo dos hipótesis respecto a eso. Uno, que no dicen nada para no producirle más daño, porque él es el candidato oficialista de un gobierno que está en el piso, Maggie, que nos ha traído una situación de crisis multidimensional tan complicada que decir que apoyan a Castillo es producirle un daño a Castillo. Puede ser por eso. Y segundo, siendo mala, mi hipótesis, tú sabes que yo soy malosa con frecuencia, Malévola. malévola, maléfica soy. ¿Qué tal si lo que quiere Arce como el Sherry de la venganza? Primero salió del poder y te dejo fuera, aunque me pusiste de delfín. Segundo, te descalifico, te proceso, te acuso, ya. Tercero, te quito la sigla. Ahora es mía. Cuarto, ¿qué tal si quiere que muera la sigla? Lo cual no es tan simple, porque la ley dice que si tú no participas en dos procesos electorales, pierdes la sigla o que tengas menos del 3%. Entonces, si el afán es que tenga menos del 3%, puede dejarlo igual de abandonado para que se pierda ahí la sigla. Si quieren salvar la sigla, otra hipótesis, puede retirarse Castillo también. Se baja Evacopa, se baja Castillo, el MAS como sigla participa en la subnacional, Morena también, salvan sus siglas y tratan de concentrar el voto en Andrónico y Félix Pazzi, porque no te olvides que él maneja la mayor cantidad de las listas. Entonces me Increíble. pregunto si la gente androniquista, arcista y evista va a querer darle los curules a los del Félix Pazzi. Están en una camisa de 11 varas, Maggie, pero si todos unificaran alrededor de Andrónico, también es importante que baje ese voto indeciso para que luego no hagan fraude
a nombre de que el indeciso era voto oculto del MAS. Porque puede suceder. Ojalá que nos escuche mucha gente y para la próxima encuesta tomen una decisión para donde sea que quieran. Yo no voy a decirles, yo espero, yo voy a votar por la oposición, obviamente. Pero dejen de decir, no sabe, no responde, todavía no ha decidido. Ese es el peor voto que hay en este momento, el Sí. voto de los indecisos, que al final el que gana es ese voto ahorita, ¿no? El blanco, nulo y los indecisos. Somos la O, mayoría más por encima que o cualquier candidato. peor, Maggie, que no es que vaya a un lado o al otro, sino que en el sistema aparezca como voto del Como MAS. un voto de... Fraude. Sin embargo, si hay una tendencia muy clara que dice Samuel 30, el otro Tuto 25 o al revés, Manfred 15, Andrónico 23, lo que fuese, el nivel de manipulación que pueden tener al día siguiente es mínimo, porque nadie va a creer el resultado si no sigue las tendencias que hemos visto que han todos estos marcado. meses. Pero si dicen, no, es que era el voto oculto. Mm. Entonces el voto oculto se ha ido todo andrónico. Encima del nulo y el blanco luego los retiran a la hora del cómputo y eso le aumenta el porcentaje a todos los que han participado, de tal manera que le subes más al que está adelante, luego al segundo y etcétera. Ojalá que la gente lo comprenda. Yo he puesto en el TikTok un videíto explicando cómo funciona el voto blanco y el Ya me voto. lo han compartido, te cuento. Ya, me alegro, Maggie. Me he quedado pasmada, porque en 2 horas habían 100.000 vistas y a estas alturas están como en 270.000 Mira, está circulando en por un todas día. partes. En el chat de la Sí, familia me ha llegado tu chat, me, tu TikTok. y en realidad lo único que estoy tratando de hacer, nada más, Maggie, es informarle a la gente para que entienda el efecto del sistema electoral. Mucha gente vota blanco pensando que así lo que estás haciendo es decir, no me gusta ningún candidato. Ujú. Pero al votar blanco y nulo, aunque no te gusten, les estás dando, subiendo el porcentaje a todos los candidatos. Y por supuesto, le subes más a los que tienen más. Mira, vos, de verdad que un panorama complicado. Jimena, qué pena que no podamos hablar más largo, pero te pido la próxima semana, démonos el tiempo. Necesito hacerte muchas otras consultas porque hoy más que nunca necesitamos dar la mayor y mejor información posible a la gente. A diferencia de lo que muchos creen, a veces porque se van a esos datos del nulo, del que no sé por quién votar, donde yo voy me preguntan por el tema de las elecciones o comentan o tienen una opinión o te piden que Sí, digas algo, sí, que le sí, busques. sí. ¿Dónde voy? No importa dónde, ¿no? Sí, La doñita de la venta, aquí en mi ventita del barrio, al Uber que me subo, mira, sí, es impresionante. Entonces, que la tal gente cual, está conectada, está, tal y cual. necesita sí buena información, porque noticias falsas hay un montón. Sí, sí, tal cual, Maggie. Y en general lo que yo estoy sintiendo en La Paz, no sé si tú en Santa Cruz, pero la mayor cantidad de gente seguramente me reconocen que yo no soy del oficialista y por eso me harán el comentario, pero la gran mayoría no me dice voy a votar por Tuto o voy a votar por Samuel. La mayoría me dice estamos esperando la recta final para ver por cuál de los dos Sí, van votar. a votar por el que tenga más opción, así me dicen, no es el Sí. que más le gusta, no, Claro, pero no el es que la puede decisión, no sé tenerla. por quién votar, porque voy a ver programa, o tal vez el cuarto, el quinto. No, la decisión es o Samuel o Tuto, dependiendo de cuál va adelante. Sí, eso Es, está. es, Por eso también esa guerra tan descarnada entre los dos, ¿no? Para decir que absoluto. van adelante. Ahorita yo hay alguna cosa que critico, ¿no? No puedes titular Samuel ganó la encuesta o Andrónico está de último, porque me explicaban bien los que manejan las encuestas. En esa diferencia entre Samuel y Tuto, cualquiera de los dos, eso es como un empate, Sí, ¿no? Por sí, la diferencia, el margen de error. Incluso en el tema de exacto. Andrónico, que me explicaban, Maggie, a ver, si uno hace juego, ¿no? Vos pones en la primera muestra, a ver, suma esa diferencia para arriba, digamos, de Andrónico, Sí, ¿no? En vez de para abajo. Vas a ver que él se mueve más o menos en un margen que está superior a lo que aparece en la encuesta. En fin, la gente se va a chipar, sí, pero yo lo entendí. Entonces,
a tener cuidado, que está bien que peleen, porque por supuesto por algo están también en una disputa electoral, pero que midan cómo es la pelea, porque mira, a la gente, Jimena, no les gusta verlos pelear como han estado No, peleando. no, parece que son tan egoístas que solo les interesan sus propios intereses, no el país. Pues Yo espero que creo que lo perciban. si tuvieran la claridad de que el adversario en esta elección no son ni Tuto ni Samuel, sino el masismo en todas sus versiones, hicieran su campaña, quieren pelearse, les encanta pelearse, peleense con el masismo, peleense con Andrónico, peleense con Castillo si amerita, peleense con el arcismo, peleense con el levismo, pero pelearse entre sí es perder de vista quién es el adversario. Lo que el país espera es que el MAS salga del poder. Yo creo que no le está importando a la gran mayoría cuál entre, sino que salga el MAS. Y pelearse entre ellos le desmoraliza a la gente que quiere que uno de ellos conduzca el cambio, ¿no? Porque tú quieres a alguien que te libre del MAS. Ojalá encontraran un caudillo, un guerrero redentor que los salve del masismo. Y en lugar de que el guerrero redentor pelee con el MAS, se pelean entre ellos. Es una falta de visión, de ubicación, yo diría hasta de racionalidad, Maggie, que a mí me impresiona. Esperemos que en la recta final pues reaccionen y se ocupen de darnos la certidumbre de que todo este aparato que se ha montado para la corrupción, para que prospere el narcotráfico, la trata de niñas y de niños, estimada Maggie, el tráfico de órganos, la inseguridad generalizada en las calles, la depredación de nuestros bosques y todo eso, se termine. Tienen que darnos certidumbres de que no van a hacer lo mismo que el MAS, no estar peleando entre sí. Es bien absurdo. Pero bueno, voy a estar esperando la próxima semana, querida Jimena, y a ver si nos damos un tiempito para dormir, ¿no? Las dos estamos así ahorita. Ay, sí, con gusto. Tú me dices cuándo, el jueves si quieres, y nos Ya. damos más tiempito, por supuesto que sí. Listo, querida. Ya, Maggie. Un beso, un abrazo. Chao, Igual a chao. ti. Gracias, Davico. Gracias, gente que nos ha acompañado. Gracias, Comenten, David. comenten, que ya ahora puedo ver los comentarios. Ya recuperé mi Face. Chao, querida. Davico, nos Ok. desconectamos. Volvemos enseguida con usted para grabar. Chao. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carné de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.